Bienvenidos a la inauguración del curso académico, en donde, en el seno de las típicas y acostumbradas turbulencias por una nueva reforma educativa que no entiende ni quienes la han hecho, vamos a indagar el origen y las causas de por qué estamos donde estamos, para ser independientes de ese mundo exterior que quiere atenazarnos, pero, en fin, nosotros podemos enseñar y aprender dentro del monstruo sin vernos afectados por él. Podemos ser libres, que es, se supone, una de las cosas que predica la educación pública, pero que es mentira, por supuesto. Voy a leer y comentar, a la luz de cosas que sé de nuevo, y a la luz también de las nuevas, en fin, de las nuevas ocurrencias del régimen, voy a leer mi proyecto educativo para el ámbito de comunicación, lengua castellana y literatura, en fin, el proyecto educativo que hice para que me dieran una plaza, porque hay que ganar una oposición, hay que estar vigilado un año, y luego es como una especie de libertad condicional, y luego hay que escribir un proyecto, hay que hacer unas... ya ni me acuerdo de cuántas cosas hay que hacer ni en qué orden. Y luego, por supuesto, vienen aquí a decirnos los que han entrado en la universidad enchufados y que han entrado directamente en su plaza a través de un concurso, que no oposición, sino de un concurso de méritos hechos ad hoc, hechos a medida, prêt-à-porter, pero para una sola persona con nombres y apellidos. Vienen a decirnos cualquier tontería que se les pase por la cabeza lo que tenemos que hacer y a creer que nosotros tenemos que ponernos a sus órdenes como la policía municipal a las órdenes de la policía nacional. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Bueno, pues empezaba este proyecto que, por supuesto, intentaron suspenderme, porque esto no es fácil. A mí siempre que pedía una plaza me decían que, por ejemplo, mi título de doctorado no era válido porque no tenía... En fin, a veces tenía que responder el mismísimo Ministerio de Educación. A mí me han querido sacar de la carrera, me han querido llevar a la cuneta muchísimas veces, y la última fue esta, queriendo suspenderme esto. Pero bueno, ha costado, pero aquí estoy. Muy a pesar del Estado, desde luego, y muy a pesar de las familias y de los elementos privados que ocupan el Estado, porque el Estado, desde luego, no es lo público, es lo privado. Es lo privado de algunos afortunados que se han apoderado de él. Bien, pues empezaba, creo que esto es algo exigido por ley, fundamentos pedagógicos y su relación con el plan de centro y el proyecto educativo del centro en el que se realizan las prácticas. Yo no escribiría tan mal, esto es algo impuesto. Bien, pues aquí exponía mis fundamentos pedagógicos y aquí vengo a decir, en primer lugar, que mi asignatura es la más importante. Siempre que digo esto, me dice algún alumno, pues la profesora de matemáticas dice que su asignatura es la más importante. Y yo les digo, sí, en sus sueños. Sí, y un huevo, va a ser su asignatura la más importante. La más importante es la mía, lengua castellana y su literatura, o en formato ampliado, comunicación, ámbito de comunicación. Y aquí lo explicaba. Características de la materia, que es algo también impuesto. Y lo explico así. El lenguaje, núcleo vertebrador de la materia, Real Decreto 1631. Esto ya vale para limpiarse el culo. Todos estos decretos eran muy importantes, eran como la palabra de Dios, y ahora no son nada. Pero claro, tenía que hacer referencia a esta legislación y demostrar que la conocía. El lenguaje, núcleo vertebrador de la materia, y eso no es algo que diga yo, sino que dice el Real Decreto, aunque claro, que el lenguaje vertebra la asignatura de lengua castellana y su literatura es una perogrullada, digna de un Real Decreto, por supuesto. Es la cárcel del pensamiento, sus límites, según se deriva de visiones místicas como la del primer Wittgenstein, así lo considera Humberto Eco, que hace el juego de considerarlo un místico al final del nombre de la rosa, un místico germánico. El lenguaje conforma el pensamiento y toda la actividad humana, como expresaron de distintas formas Hartwig Harry, Wilhelm von Humboldt
Nietzsche y Deussen. La gramática permite ver la secuenciación y el orden lógico del discurso, y esto equivale a la dura cáscara de huevo que los estoicos, según el pasaje de Diógenes Laercio recordado por Marx y Engels en Die Deutsche Ideologie, identificaron con la lógica, mientras que la albúmina era la ética, el medio en el que comportarse y relacionarse con el exterior, también fijado por el lenguaje a través de las normas de cortesía y decoro, y la yema, galladura o pollo, la física, el cuerpo real y material, cuya salud también depende del lenguaje. Como repetía Juan Luis Galiardo citando a su psiquiatra, alguien me dijo su nombre y vi que era verdad, que era ese nombre, pero lo he olvidado. Pero bueno, si no fuera por Galiardo no conocería lo que decía su psiquiatra. El desorden en el lenguaje es el principio del desorden mental. También la metáfora de la cáscara del huevo aparece en la obra ya citada de Kant como imagen del rígido envoltorio que permite la verdadera libertad, al igual que la ley en la filosofía política de Locke. Por todo esto, bueno, por supuesto que he seguido la detestable costumbre universitaria para que se quedaran contentos de poner en mayúscula los nombres. Me parece una inmoralidad, no ya una infamia, algo de mal gusto, me parece algo vomitivo poner los nombres de las autoridades en mayúscula para que se vea cuántas autoridades citamos y qué listos somos. Pero bueno, para que se quedaran contentos. Por todo esto, el alumno y futuro ser humano no podrá tener libertad, paz ni salud sin dominar las habilidades básicas receptivas de leer y escuchar y las emisoras y creadoras de hablar y escribir, con las cuales podrá tanto defenderse del mundo como recrearlo. Sin la cáscara, el ser humano futuro sucumbe vencido por el mundo y sin la suavidad de la clara, vencido por sí mismo. Después me pedían la plena identidad de la finalidad de la materia con la consecución de las competencias claves. Esto yo ya no sé si es de arriba o es un resumen mío de algo mucho más largo, porque suena a que el Estado lo habría dicho con muchas más palabras. Bien, y aquí viene algo que hemos estado discutiendo en otras disertaciones. He estado discutiendo en otra disertación en la que analizaba las diatribas, las condenas, las deformaciones y caricaturas que de la educación pública hacen los nuevos educadores, los youtubers, que lo saben todo. Bien, pues aquí entramos ya en ese meollo de lo que se debe enseñar y cómo se debe enseñar. La orden de 28 de diciembre de 2017, que como digo es papel higiénico ya, por la que se establece la ordenación y el currículo de la educación secundaria obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, remite en su preámbulo al artículo 67 de la Ley Orgánica de Educación 2006, según el cual, vamos a ver qué dice aquí la ley, la organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el autoaprendizaje. Y yo explico que eso es la perspectiva constructivista. Autoaprendizaje es una noción constructivista y alguien dirá, ¿y si es autoaprendizaje, qué falta hace que vayan a clase o qué falta hace una educación reglada si es autoaprendizaje? Vale, pero al mismo tiempo dice tendrán en cuenta sus necesidades e intereses y eso es una perspectiva utilitarista que en principio tampoco anula lo de que es autoaprendizaje. Entonces, ¿qué hacen aquí? Si están autoaprendiendo, ¿para qué les enseñamos nada? Y además, ellos sabrán mejor que nosotros qué necesitan y qué les interesa. Bueno, sigo diciendo que esto es una doble afirmación, fruto de un largo recorrido legislativo. Claro, esto parece algo muy, muy sencillo, pero hay un sustrato debajo de esto que toca los cielos. Doble afirmación fruto de un largo recorrido legislativo informado por el constructivismo pedagógico suizo y la utilidad social francesa y anglosajona. O sea, son dos corrientes completamente distintas. Eso de que aprendan por ellos mismos, eso es el constructivismo suizo. Y que aprendan cosas útiles y necesarias es la visión de la educación como instrucción para cosas útiles, tanto de la República Francesa como del Reino Unido. Que comienza con la Real Orden, es esta oscilación entre lo útil y el autoaprendizaje empieza con la Real Orden de 23 de febrero de 1805.
por la que el príncipe de la paz, vamos, Godoy, introducía en España el método de Pestalozzi. Hay un famoso cuadro que está en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, donde está introduciendo ahí a Pestalozzi. Y llega a través del Reglamento General de Instrucción Pública de 1821, la Ley de Instrucción Pública 1857, la Ley General de Educación 1970, la LOECE 1980, la LODE 1985, la LOCSE 1990, la LOPEG 1995 y la LOCE 2002, a aquellas que determinan nuestro curso, la LOE 2 2006, pero resulta que ahora hay una nueva que tiene a todo el mundo con pollo sin cabeza, con las modificaciones de la LOMCE, claro, a la LOE siguió la LOMCE de 2013, ya digo, ahora tenemos otra. Y bueno, voy a saltarme todo esto de lo que hay en España, pero hay que tener en claro, hay que tener seguro que todas ellas, todas estas últimas leyes, están conformes con las recomendaciones sobre la educación por competencias de la UNESCO de 1996, la OCDE, el informe DESECO, lo que sea DESECO 1999-2003, y la Unión Europea, Consejo Europeo de Lisboa, año 2000, recomendación 2006-962-EC, incorporada en España a través de la LOE, la LOMCE, el Real Decreto 1105 y la Orden EDC, bueno, en fin, EDC, etc., etc. El constructivismo suizo de Rousseau, Pestalozzi y posteriormente Piaget, introducido en la legislación española desde tan temprana fecha como 1805, como hemos visto, presenta obvias deficiencias tanto en su desarrollo, ya que Feijóo, Tamar Kushnir y Janet Benson invalidaron científicamente en 2012 desde la Universidad de Oxford los experimentos de Piaget, como en sus orígenes, ya que Pestalozzi aplicó su método a su propio hijo como arquetipo y prototipo. Cuando el niño tenía 11 años, Pestalozzi escribió a Peter Pettersen, y sigo la traducción de Elizabeth Fernández, escribió a Peter Pettersen que sabe de memoria 2 líneas de los rezos, no sabe ni leer ni escribir. Confío en Dios que esta ignorancia, en la cual la providencia me permite que le deje permanecer, será el fundamento de su excelente formación y de los mejores gozos de su vida. Bueno, pues cuando cumplió 13 años, Pestalozzi se rindió. Se lo entregó a Peter Pettersen, también pedagogo, y este a su vez se lo encomendó al negociante Félix Battier, que le dio una educación tradicional y no experimental y lo convirtió en un aprendiz de comercio funcional. Por supuesto no les iba a contar aquí a la Junta de Andalucía, a la inspección, no le iba a contar que el origen el fundamento último o el precursor más antiguo del constructivismo suizo, de esta pedagogía suiza, no se halla en Suiza, sino en China, y desde luego lo mismo que decía Pestalozzi, lo mismo que decía Rousseau, lo encontramos en Zhao Yanmin. Y bueno, con éxito parecido. Zhao Yanmin dice, bueno, tengo aquí a mis hijos, educándolos como yo considero, no saben ni su nombre, no saben ni cómo se llaman. Bueno, pues menudo éxito, o sea, peor todavía que Pestalozzi. Lo asombroso es que Zhao Yanmin es una gran figura en China, admiradísimo por los eruditos y los letrados, y uno se pregunta, ¿por qué? Pues porque la educación es mentira. ¿Cuál es la base de nuestra educación? Un señor con un paño de vergüenza, crucificado, coronado de espinas, un señor que tenía bienes comunes, que era un... ¿En qué se parece nuestra sociedad a ese modelo? ¿En qué se parece la sociedad china a lo que propugnaba Zhao Yanmin? Una sociedad meritocrática basada en aprenderse los clásicos de memoria, recitarlos y luego escribir un ensayo sobre... ¿En qué se parece eso a lo de sí, tengo aquí a mis hijos en el campo, no saben ni cómo se llaman? Pues por lo mismo, por lo que se admira a Zhao Yanmin en China, se admira a Jesucristo en España, y se dice que, y se lo tiene por todas partes, y se dice que el enfoque es constructivista y que seguimos muchísimo a Piaget, cuando es mentira, no seguimos a Piaget más que a Jesucristo.
O en Cuba, el Che Guevara, sean como el Che Guevara. Bueno, a Fidel Castro le vino bien que se fuera por ahí a la selva, se perdiera y no hizo ningún esfuerzo por recuperarlo, porque lo prefería como mito, como una mentira antes que como una realidad. Bueno, pues ¿se parece la sociedad española a lo que propugna el Evangelio? No. ¿Se parece la educación española a lo que propugna Pestalozzi, Rousseau y Piaget? Pues por supuesto que no, porque la educación es mentira, porque estas cosas se ponen por poner, porque esto esto es muy bonito, pero luego no se cumple. Esto es mentira, vamos a decirlo claro. Bueno, pues como digo, esto lo proponía como evidentes deficiencias. Esto, sumado al fracaso del sistema finés, propuesto como modelo para el mundo por Pasi Sahlberg, autor de Lecciones finlandesas, pero desmentido con datos irrebatibles por Gabriel Heller Sahlgren, autor de Las verdaderas lecciones finlandesas, otro libro más sustancioso y especioso, Las verdaderas lecciones finlandesas, que demuestran que los buenos resultados académicos de los estudiantes finlandeses al tiempo de proponerse este país como modelo eran el fruto de una educación tradicional, autoritaria y memorística, cuyos efectos aún perduraban cuando se introdujo el sistema constructivista desestructurado, que empieza ahora a mostrar sus nefastas consecuencias. Todo esto demuestra que la adopción cruda y dura del constructivismo rusoniano no podría calificarse sino de tragedia nacional. Bueno, atemperada porque sí se ha impuesto pero no se cumple. Es como lo que se decía del régimen franquista, que era una tiranía atemperada por la corrupción institucional. Bueno, pues exactamente lo mismo se puede decir de la educación constructivista suiza. Es una tragedia, es una catástrofe atemperada por su incumplimiento. Sin embargo, sigo yo, sigue mi yo del pasado, es en nuestra propia nación, que debía complacer al Estado, es en nuestra propia nación donde podemos encontrar, en consonancia con la voluntad de los legisladores autores de las normas europeas, españolas y andaluzas citadas, un sistema educativo constructivista que integra a la perfección la idea de aprendizaje como descubrimiento y la utilidad personal y pública, el de Marco Fabio Quintiliano en sus Instituciones oratorias, quien ofrece no solo la teoría, sino ejemplos de la práctica sistemática de un aprendizaje basado en el juego y la interdisciplinariedad con las ciencias, especialmente la geometría, y las artes, especialmente las escénicas. Del ideal de Catón el Viejo, recogido por Cicerón y Quintiliano, vir bonus dicendi peritus, podemos extraer las tres competencias básicas originales: saber ser, bonus, saber decir, dicendi, y saber hacer, peritus, que cuentan con una extraordinaria vigencia en la cultura occidental, al perdurar con Immanuel Kant en su vía abierta, en la ilustración paralela y enfrentada a la de Rousseau, y más científicamente provechosa que aquella, a través de las preguntas sobre qué esperar, saber y hacer. Frente al riesgo de una deriva hacia una educación monopolizada por el sujeto, que podría suceder a una interpretación exagerada de Dewey, la taxonomía cognitiva de Bloom, desarrollada por Anderson y Krathwohl, la psicomotora de Simpson y Dave, y la afectiva de Krathwohl, Bloom y Masia, supusieron volver al ideal quintilianeo, opuesto al rusoniano, de que el sujeto no se basta a sí mismo y que necesita de operaciones, es decir, en el caso que nos ocupa, de educación. La educación constructivista rusoniana es una antieducación, como la de Tao Jiang-min, sin llegar a la profundidad del aprender a desaprender de Lao Tse, o de Tao Jiang-min, aplicado en el siglo XIX, este aprender a desaprender, por ejemplo, por Domingo Faustino Sarmiento, contra las fruslerías de la ortografía etimológica. Michel Minder restituyó la claridad quintilianea al simplificar las tres taxonomías en saber ser, competencias actitudinales, saber decir, contenidos, y saber hacer, competencias procedimentales, reducción en la que se basó la UNESCO al identificar en 1996 los pilares básicos para la educación permanente en el siglo XXI,
que pasaron en forma tricotómica. La UNESCO dividió el ser en ser para sí y ser social, pero la Comisión Europea volvió a considerar la unidad óntica. A la recomendación 2006-962-EC, a partir de ahí, por mero principio entrópico, por lo mismo que los romanos dividieron en 9 la tricotomía de las categorías gramaticales de Aristóteles, la LOE 2006, siguiendo nuevas tendencias europeas ya criticadas, dispuso 8 competencias básicas que, por cierto, no tienen que ver con los saberes fundamentales de Morin, que también Edgar Morin también informó en 1996. Muchos tienen a Morin como el gran sabio europeo. Yo lo vi rodeado de sus discípulos. ¡Ah, qué sabio, qué sabe! A mí me pareció un viejo imbécil con los pantalones hasta el cuello. Pero bueno, Morin, dentro de lo que cabe, no tiene culpa de lo que tenemos, porque sus saberes fundamentales no tienen nada que ver con las competencias. Son una cosa mucho más filosófica y bastante del estilo, no sabemos, solo sé que no sé nada, entonces ¿qué haces aquí enseñando? Bueno, Morin tampoco tiene tanta culpa como esta entropía administrativa, esta ramificación, esta arborescencia burocrática que tarde o temprano tenía que surgir. Bueno, pues la LOE dispuso 8 competencias básicas que ahora han cambiado. Me da igual, o sea, yo voy a rellenar ahí casillas y ya está. Mientras que la LOMCE 2013 y el Real de bla bla bla, artículo 2, define las competencias como las capacidades de aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa con el fin de, vamos a hacer una frase más larga, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Esta gente no sabe lo que es respirar. Las dejaron en 7 competencias clave, que me voy a saltar porque han cambiado, así que da igual. Las relaciones entre competencias, contenidos y criterios de evaluación aparecen por fin descritas minuciosamente en una orden de 2015 que tampoco valdrá ahora. Por esto, a pesar de no ser estas competencias otra cosa que el desarrollo expreso y rastreable de la interpretación de Quintiliano hecha por Michel Minder, es preciso hacer notar pormenorizadamente la contribución de nuestra materia a la configuración de un hombre bueno en el decir experto, que es el ideal perseguido por la UNESCO, la Comisión Europea de la Unión Europea, el Ministerio de Educación del Reino de España y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, no solo como fruto de la enseñanza en esta materia, sino de todas. Aunque se trata, como decimos, de una división artificial, porque la interdisciplinariedad es inmanente, como demuestra Quintiliano, al responder a las ironías sobre de qué le sirve a un orador saber levantar un triángulo o si quiere que sus alumnos sean comediantes, músicos, matemáticos y danzarines. La educación llamada por él en griego enciclopedia, que incluye muchas disciplinas, es, según afirma contundentemente, la adecuada para dominar la expresión a través del lenguaje. Es más que evidente la contribución de la materia lengua castellana y su literatura a la competencia de comunicación lingüística. Bueno, esto lo voy a saltar porque es demostrar lo evidente. Esto quizá quede para otro momento. Bueno, vale, como es una... sí, quede para otro momento. Centrémonos en lo que nos tenemos que centrar. Me voy directamente a ver dónde hablo de Trajano. Sí, eso es. Relación con el plan de centro y el proyecto educativo del centro en el que se realizan las prácticas. Bueno, ¿cómo he logrado meter a Trajano en una cosa tan concreta? Pero lo he logrado. Bueno, a ver, ¿dónde empieza esto? Tiene que ver con eso del ser que propone Minder. Ser, saber y saber hacer. Bueno, pues eso del ser es bastante complicado porque estos valores no se concretan, pero hay que educar en valores. Eso es, se nos dice que hay que educar en valores. Estos valores no se concretan. Pero una interpretación correcta y adecuada ha de pasar indudablemente por los valores propugnados por la Constitución española, la de 1978 se entiende, ya que la de 1812 y otras contienen menciones fideístas y confesionales que, sin suponer en manera alguna un atentado o coerción contra la libertad de pensamiento de los alumnos, como no lo supone el propio nombre de mi instituto, que es Nuestra Señora de la Cabeza, no son necesarias, ya que nosotros disponemos de una enumeración de virtudes enteramente secular, compatible con cualquier religión o credo, recta e incluso, digámoslo así, santamente llevado, y además nítidamente hispana. Las del
panegírico de Trajano de Plinio el Joven. Aquí está contenido junto con el epistolario de Trajano y Plinio. Las del panegírico de Trajano de Plinio el Joven, es decir, el sentido del deber, pietas, abstinencia, mansedumbre, humanidad, temperancia, facilidad, accesibilidad, se diría hoy, indulgencia, verdad, cumplimiento, sanctitas, integridad, diligencia, liberalidad, justicia, equidad, que no es lo mismo que justicia, bondad, pudor, modestia, moderación, frugalidad, benignidad, continencia, simplicidad, fidelidad, hilaridad, compañerismo y tratabilidad, comitas. Reverencia a las instituciones, trabajo, fortaleza, vigilancia, paciencia, severidad, mencionada expresamente por el proyecto de mi centro, la severidad, usa la palabra severidad, y gravedad. No estaría mal añadir, porque así lo añade expresamente el proyecto educativo, o sea, yo me conozco la ley al dedillo, que me diga, no, es que no cumple la ley, no, que no estoy cumpliendo la ley. El proyecto educativo de centro en 1.1.10 añade la pulcritud o limpieza. Podemos ampliar esta virtud con las palabras de Francisco Martínez Motiño, el cocinero de la monarquía del siglo de oro, jerarquizándola en limpieza, gusto y presteza. Pero la virtud fundamental, cuando se obra y labora en un espacio común, es la limpieza. Para esto el aula dispone de un cuaderno de avisos, esto es real, dice, dispone de un cuaderno de avisos en el que se alerta de las perturbaciones e impulcritudes del aula con las firmas del profesor correspondiente, pero a mí me da mucha pereza escribir en ese cuaderno. Prefiero procurar que mis alumnos no manchen y si manchan que limpien. Por lo tanto, entendemos, antes que pasar a la burocracia, por lo tanto entendemos que un complemento perfecto para cumplir, o como se dice a partir de Emilio Alarcos Llorac, implementar el plan educativo de centro será el libro de Carlos Noreña, Ideales imperiales en el occidente romano, y la propia obra de Plinio, disponible en español en la versión de Francisco de Barreda, de 1622. Y por supuesto siempre habrá que tener en cuenta a Maquiavelo. No faltan quienes dicen que El Príncipe se basa en César Borja o Fernando el Católico, seguramente sin haberlo leído, ya que en el libro se estudian los aciertos y errores de ambos, como de muchos otros. No es una teoría política a base de una biografía, como si lo es el libro de Plinio, el panegírico. Al igual que las obras de Antonio Beccadelli, Gabriel Lobo Lasso de la Vega, Cristóbal Ferreira y Sampaio, Baltasar Porreño de Mora, cuyo libro sobre el rey prudente es muy enfadoso porque alaba más las tonterías de este rey que ninguna cosa que se pueda calificar de prudente, y que si de algo nos sirve es de contraejemplo. Juan Enríquez de Zúñiga y Virgilio Malvezzi, hasta culminar en El político don Fernando el Católico de Baltasar Gracián de 1640 y La vida de Marco Bruto de Quevedo de 1644. Sin duda, todas estas obras, especialmente las últimas, podrán emplearse en el aula y fuera de ella, combinando a la perfección el estudio curricular de la lengua y la literatura españolas. En segundo de ESPA entran los siglos de oro, bueno, esto da igual. Pero al ser la obra de Plinio del 100º año de la era cristiana la más clásica y haber resultado más cierta que su precedente, De Clementia de Séneca, con lo que demuestran los hispanos haber triunfado más en la práctica política que en su teoría, lo cual no es poco timbre de gloria, y además, al haber sido editada por Justo Lipsio, modelo filosófico y filológico para tantos de los autores mencionados, especialmente Quevedo, creo que no hay mejor manera para empezar el estudio de las virtudes romanas, tan necesarias para mis estudiantes, que la lectura de algún fragmento de este libro, del panegírico de Trajano, teniendo bien presente que, como en cualquier otra disciplina que no sea la física, es decir, las que son coleccionismo de sellos, según Rutherford, hay a veces que hacer las cosas a ojo y vigilar el horno por si estalla. El plan de centro continúa de una manera que debemos calificar de valiente, porque se atreve a usar palabras claras y sin ambajes. Claramente dice que se persigue que todos los involucrados en el proceso educativo estén a gusto, y claramente se antepone a todo la satisfacción de estos clientes. Si de alguna manera puede haber una doble interpretación aquí, se trata de una injusta malinterpretación por hablar demasiado claro. No se trata, como en la letrilla de Góngora, de una venta de sabiduría, sino de una confluencia de las necesidades de quienes acuden a nosotros y de nuestras enseñanzas, algo
en lo que insiste desde su preámbulo la orden de 28 de diciembre de 2017 remitiendo el artículo 67 de la LOE, bla bla bla, según el cual estos estudios tendrán en cuenta las necesidades e intereses, ya lo habíamos dicho al principio, del alumnado, esa perspectiva utilitarista. Nuestros alumnos, por definición, ya tienen voluntad propia, que se sobrepone a la de sus padres y a la del Estado, y andan, por tanto, en búsqueda de una educación personalizada y específica.